Eran alrededor de las 6 de la mañana cuando abrí la puerta de mi cabaña, aún medio dormido, con la camisa de franela colgando del cuerpo como un trapo viejo y las botas mal puestas, esperando encontrar la misma tranquilidad que me saludaba cada mañana, el aroma húmedo de los pinos, el canto lejano de algún ave madrugadora, la bruma arrastrándose perezosa sobre los arbustos del bosque. Vivía solo en aquellas montañas desde hacía más de un año. Nadie pasaba por allí, nadie llamaba a mi puerta, y a decir verdad, eso era lo que buscaba. Silencio. Tiempo. Olvido. El aislamiento que había elegido me parecía sagrado, un refugio contra un mundo que me había dejado exhausto. Y sin embargo, esa mañana, algo estaba diferente. Lo sentí antes de verlo. Fue una punzada, un estremecimiento en el pecho, una sensación extraña de que algo vivo estaba demasiado cerca. Cuando alcé la mirada y mi cerebro logró procesar lo que tenía frente a mí, un escalofrío me recorrió desde la nuca hasta los talones, como si la montaña hubiera decidido recordarme que lo salvaje aún gobernaba este lugar. Allí, a apenas unos pasos de mí, sobre las viejas tablas del porche, se alzaba un oso. Un oso negro enorme, una presencia que llenaba el espacio como una sombra viva, inmensa, oscura, imponente. El aire a su alrededor parecía congelado, como si incluso el viento hubiese olvidado cómo moverse. Por un instante larguísimo, me quedé completamente paralizado. No respiré. No me moví. No pensé. Solo lo miré, tratando de calcular si me quedaban segundos o décimas de segundo antes de que aquella bestia decidiera que yo sobraba. Pero lo que más me desarmó no fue su tamaño ni sus garras ni siquiera su cercanía. Fue su quietud. El oso no rugía, no bufaba, no mostraba los dientes. Solo estaba allí, firme sobre sus patas, con los hombros temblando levemente como si le costara mantenerse de pie. Su pelaje estaba enmarañado, húmedo en algunas zonas, cubierto de barro en otras. Tenía el cuerpo magullado, y una de sus patas traseras mostraba una cojera evidente. Pero lo más sorprendente, lo que me clavó los pies al suelo, fue su rostro. No porque fuera feroz, sino porque parecía dolido. Hundido. Como si su alma, si es que los osos tienen alma, estuviera hecha pedazos. Y entonces lo vi. Lo que llevaba en la boca no era un pedazo de presa, ni comida robada de algún basurero. Era un cuerpo pequeño, blando, colgando de su mandíbula como una muñeca de trapo olvidada. Era un osesno. Un cachorro. Su cría. Tenía las patas caídas, la cabeza inclinada hacia un lado, y no se movía. No había vida en su cuerpo. No a simple vista. Sentí que algo me apretaba el pecho con tanta fuerza que me faltó el aire. El gran oso bajó lentamente la cabeza y depositó a su cría sobre el suelo del porche con una delicadeza que me pareció imposible en una criatura de semejante tamaño. Luego retrocedió unos pasos, se sentó sobre sus patas traseras con torpeza, como si cada movimiento doliera, y me miró. Lo hizo en silencio, sin emitir ni un sonido. Y fue entonces cuando comprendí que no era un encuentro casual. No había llegado hasta mi casa por accidente. Ese animal no estaba allí por curiosidad ni por hambre. Estaba allí por mí. Mi cuerpo entero me gritaba que cerrara la puerta, que buscara el rifle que colgaba sobre la chimenea, que me encerrara hasta que aquella fiera desapareciera. Pero no me moví. Algo más profundo que el instinto me mantenía anclado en el sitio. No era miedo. Era otra cosa. Una conexión silenciosa, una súplica muda. Los ojos del oso estaban húmedos. Tan humanos en su dolor que me sentí pequeño, insignificante, incapaz. Miraba a su cachorro. Luego me miraba a mí. No con rencor. No con amenaza. Con desesperación. Y entonces supe, de alguna manera imposible de explicar, que aquella madre me había traído a su hijo no para dejarlo morir, sino para que yo intentara salvarlo.
como si me viera no como un hombre, sino como su última esperanza. Como si hubiera evaluado todas las posibilidades de aquel bosque y hubiera decidido que yo, el extraño, el ajeno, era el único que podía hacer algo. No recuerdo haber tomado una decisión. Mis pies simplemente se movieron. Crucé el umbral y me arrodillé lentamente frente a lo sesno. El aire olía a tierra mojada, a sangre seca, a tragedia. La criatura no se movía, no emitía sonidos, y por un momento creí que era demasiado tarde. Pero justo cuando estaba a punto de tocarlo, vi su pecho moverse. Apenas. Un suspiro. Un hilo de vida. Y entonces, por fin, reaccioné. Me quité la camisa de franela, la misma que llevaba desde que el mundo se había vuelto más sencillo, la envolví cuidadosamente alrededor del cuerpecito de lo sesno y lo levanté. Pesaba poco, como si el bosque se lo hubiera ido quitando todo, incluso el peso. Me volví hacia la puerta. No me atrevía a mirar a la madre. Tenía miedo de romper el hechizo, de desencadenar el desastre. Pero ella no se movió. No gruñó. No me siguió. Solo observó. Con esos ojos cansados. Con esa confianza imposible. Entré a la casa con el corazón acelerado, con las piernas temblando, y supe que lo que acababa de empezar no era una simple historia para contar. Era un acto de fe. Una línea invisible acababa de ser trazada entre lo salvaje y lo humano. Y yo estaba en medio de ella, cargando en mis brazos una vida que no me pertenecía, pero que, por alguna razón, me había sido confiada. Dentro de la casa, el aire estaba cargado de calor denso, de miedo y urgencia entrelazados en cada respiración que tomaba. Deposité a los sesnos sobre el sofá con un cuidado casi reverente, como si cada movimiento en falso pudiera apagar aquella diminuta chispa de vida que seguía, de algún modo milagroso, resistiéndose a la muerte. La camisa de franela, ahora empapada de humedad, sangre y barro, era todo lo que lo separaba del frío creciente que se filtraba incluso a través del calor de la estufa. Mi mente trabajaba frenéticamente, buscando entre los escasos conocimientos que poseía sobre primeros auxilios y cuidado de animales salvajes, pero lo que sabía era insignificante comparado con la magnitud de lo que tenía entre manos. A pesar de todo, mis manos no temblaban. Actuaban. Buscaban mantas, botellas de agua caliente, improvisaban un nido de calor alrededor de lo sesno que apenas respiraba. Cada minuto que pasaba era un latido en mi sien, un eco sordo que me decía que no estaba haciendo suficiente, que el tiempo se me escurría entre los dedos como agua sucia. Y aún así, cada vez que me detenía, cada vez que giraba la cabeza hacia la ventana, allí estaba ella. La madre osa no se había ido. Sentada en el borde de la arboleda, a una distancia justa para no invadir pero tampoco abandonar, seguía allí, inmóvil, con la mirada fija en mi casa, en mi puerta, en mí. No rugía, no rascaba, no intentaba entrar. Solo miraba. Y en esa mirada había algo que me desarmaba más profundamente que cualquier grito de dolor o de rabia, había confianza. Una confianza desesperada, dolorosa, pero inquebrantable. No era la mirada de un animal salvaje enfrentándose a un enemigo. Era la mirada de una madre que, habiendo agotado todas sus fuerzas, toda su sabiduría instintiva, se había rendido ante el único recurso que le quedaba, un desconocido. Me acerqué a la ventana despacio, dejando que el oso pudiera verme claramente, dejando que supiera que no era una amenaza para su pequeño. En el fondo, sabía que si en algún momento ella decidía cambiar de opinión, ninguna puerta, ninguna pared de madera vieja podría detenerla. Era su voluntad, su fe, lo que nos mantenía a salvo. La observé, atrapado por la intensidad de esos ojos oscuros. Había algo casi humano en ellos, algo que rompía cualquier idea preconcebida sobre las distancias entre nuestras especies. No eran solo ojos de oso. Eran los ojos de una madre que había conocido el dolor de la pérdida demasiado pronto, demasiado brutalmente, y que ahora apostaba todo,
incluso su propio miedo, en la posibilidad de un milagro. Me di cuenta, entonces, de la magnitud de la petición que me había hecho. No con palabras. No con gestos. Con la mera fuerza de su presencia. Con la entrega silenciosa de su cría en el suelo de mi porche. No me pedía simplemente ayuda. Me pedía que creyera también. Que luchara. Que no me rindiera. Regresé junto al Osesno, arrodillándome en el suelo a su lado. Su respiración seguía débil, errática, pero estaba allí. A cada minuto que pasaba, ese pequeño pecho subía y bajaba con un poco más de fuerza, como si la promesa de su madre, la súplica que flotaba aún entre nosotros, le diera razones para quedarse. El Osesno se movió apenas, un leve estremecimiento recorrió su cuerpo cubierto de barro y heridas. Acaricié su lomo suavemente, temiendo hacerle daño, pero incapaz de resistirme a ofrecerle el único consuelo que podía en ese momento, el calor de una mano humana que no pretendía apresarlo ni dominarlo, sino simplemente acompañarlo en su lucha. La noche caía lenta, pesada, sobre la montaña, tiñendo todo de azul profundo. Afuera, la figura de la madre seguía allí, tan firme como los árboles, tan paciente como el tiempo mismo. No se movería hasta saber. Hasta que su súplica silenciosa fuera respondida. Y yo, un hombre que había huido del mundo para no enfrentar más pérdidas ni más fracasos, me encontraba ahora sosteniendo entre mis manos la más frágil de las vidas, sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, que había algo más grande que mi propio miedo latiendo bajo ese techo de madera vieja. No tenía garantías. No tenía certezas. Solo tenía una promesa, hecha sin palabras, entre dos seres que no deberían entenderse, pero que, en ese instante suspendido fuera del tiempo, se entendían mejor que nadie. Me incliné sobre el Osesno, respirando su olor a bosque, a vida aferrada con uñas y dientes a la esperanza, y susurré en voz baja, más para mí que para él. No estás solo, pequeño. No mientras yo esté aquí. El miedo es una bestia astuta. Se arrastra bajo la piel, se instala en los músculos, paraliza los pensamientos más lógicos y alimenta los impulsos más primitivos. Y esa mañana, mientras el Osesno respiraba débilmente sobre mi sofá y su madre vigilaba como una sombra inmóvil en el bosque, el miedo luchaba con uñas y dientes dentro de mí. Había tantas razones para ceder a él. El sentido común, la lógica más básica, todo me decía que estaba haciendo una locura. Estaba en medio del bosque, completamente solo, sin formación veterinaria, sin ayuda inmediata, tratando de salvar a un animal salvaje cuya madre, un depredador de más de 200 kilos, estaba a apenas unos metros de mi puerta. Cada latido de mi corazón era una advertencia: esto puede salir mal. Esto puede salir terriblemente mal. Podía ver todos los escenarios en mi mente, el Osesno muriendo en mis brazos a pesar de mis esfuerzos, la madre perdiendo la paciencia, la tragedia inevitable que los titulares de los periódicos amarillistas sabrían convertir en una lección para otros, locos solitarios, como yo. Era tan fácil, y tan razonable, rendirse al miedo. Podía cerrar la puerta, echar el pestillo, sentarme en el suelo y esperar a que todo pasara. Podía decirme a mí mismo que había hecho todo lo posible, que no era mi responsabilidad. Podía salvarme, salvar mi pellejo, dejando que la naturaleza siguiera su curso brutal e indiferente. Y sin embargo, allí estaba. Con el miedo retumbando en cada célula, con el cuerpo empapado en sudor frío, con las manos temblando ligeramente, seguía allí. De rodillas junto al Osesno. Buscando la manera de luchar por él. No sé en qué momento exacto la compasión ganó. No fue un gran acto heroico ni una súbita revelación épica. Fue algo mucho más pequeño, mucho más humano. Un instante en el que realmente vi, el cuerpo del Osesno, tan pequeño, tan maltrecho, tan aferrado a la vida como un náufrago a una tabla en medio del océano. Un instante en el que sentí el peso de la mirada de su madre sobre mí, no una mirada de amenaza, sino de fe.
Ella había venido a mí. Ella, que no tenía ninguna razón para confiar en el hombre que se había instalado en su territorio, había elegido depositar su esperanza en mí. No en otro oso. No en el bosque. No en el viento o la lluvia o las estrellas. En mí. ¿Cómo podía apartarme? ¿Cómo podía decir no, cuando alguien tan desesperado, tan desnudo en su necesidad, había llamado a mi puerta? Tomé una manta y envolví a Losesno con todo el cuidado que pude reunir, procurando no tocar sus heridas abiertas, sosteniéndolo como si fuera de cristal, como si el más mínimo descuido pudiera hacerlo desaparecer. Su cuerpo estaba tibio en algunos puntos, helado en otros, como si la vida se aferrara a él de forma desigual, como un fuego que lucha contra la tormenta. Preparé agua tibia con miel, como Rachel me había indicado por teléfono. Busqué una jeringuilla vieja de las que había usado en otra vida, cuando me ocupaba de mis propios perros. Acercando el rostro a Losesno, susurré palabras que no significaban nada y lo significaban todo. Estoy aquí, pequeño. Estoy aquí. Dejé caer una gota de la mezcla en su boca entreabierta. Al principio, no pasó nada. El líquido resbaló por la comisura de su hocico, empapando su pelaje. Pero entonces, apenas perceptible, su lengua se movió. Un pequeño lamido automático, un reflejo de supervivencia que desató en mí una ola de esperanza tan violenta que tuve que cerrar los ojos un momento para no romper en lágrimas. No iba a rendirse. No mientras yo no lo hiciera. Fuera, el viento movía las copas de los árboles en un murmullo grave, como el latido de un corazón gigantesco que envolvía todo el bosque. La madre osa seguía sentada, su silueta recortada contra el gris de la mañana, inmutable, paciente como una estatua esculpida en carne y hueso. Había algo sagrado en aquel momento, algo que ningún libro, ningún noticiario, ninguna historia contada alrededor de un fuego podría capturar plenamente. No era solo un hombre ayudando a un animal herido. Era algo más profundo, un puente invisible tendido entre dos mundos que rara vez se tocan, un acto de fe mutua tan frágil que una sola duda, una sola decisión de ceder al miedo, habría bastado para destruirlo. Pero no lo destruí. No cerré la puerta. No levanté el rifle. Me arrodillé, puse todo el calor que tenía en mis manos, todo el coraje que quedaba en mis huesos, y me quedé allí, luchando contra mi propio instinto de supervivencia porque había algo más importante que mi miedo. La vida diminuta que se aferraba a su último hilo. La promesa muda en los ojos de su madre. Y así, sin saber qué vendría después, sin certezas ni garantías, empecé a caminar por un sendero del que no había regreso. El sendero de salvar una vida que nunca debió ser mía, pero que, por una razón insondable, me había sido confiada. El tiempo dentro de la cabaña parecía haberse detenido, suspendido en el aire espeso como el vaho de la respiración en una mañana de invierno. Afuera, la madre osa seguía inmóvil, una estatua viviente recortada contra la bruma del bosque, mientras dentro, yo me debatía entre la esperanza y el miedo, arrodillado junto al diminuto cuerpo envuelto en mantas. Cada segundo era una eternidad. Cada latido en mi pecho parecía resonar en el silencio como un tambor de guerra. La jeringuilla en mi mano temblaba levemente mientras dejaba caer, con un cuidado obsesivo, gotas de miel diluida en agua tibia sobre los labios de Losesno. El líquido resbalaba, mojaba su hocico reseco, pero el pequeño seguía inmóvil, como una chispa que titilaba en la oscuridad a punto de apagarse. Entonces, ocurrió. Fue tan sutil que, si no hubiera estado tan cerca, si no hubiera tenido todos mis sentidos pendientes de él, lo habría pasado por alto. Un leve estremecimiento recorrió su lomo, apenas un susurro bajo la piel. Mi respiración se cortó en seco. Contuve el aliento, acercándome aún más, hasta que casi podía sentir el calor mínimo que desprendía su cuerpo. Otra vez. Un espasmo, pequeño, involuntario, pero real. Una ráfaga de alivio irrumpió en mí, tan intensa que tuve que sentarme en el suelo para no caerme. No era mucho.
no era la salvación. Pero era un signo de vida. Una señal de que, contra toda probabilidad, el pequeño se aferraba a su existencia con una determinación que me dejó sin palabras. Me incliné aún más y coloqué 2 dedos muy suavemente sobre su diminuto pecho. Por un instante, nada. Solo el frío del miedo. Pero entonces, bajo mi piel, sentí un latido, débil, errático, como una mariposa atrapada, pero insistente. Estaba vivo. Dios mío, estaba vivo. La oleada de emociones que me invadió fue tan abrumadora que no supe si reír, llorar o caer de rodillas y dar gracias al universo. Pero no había tiempo para celebraciones. Aquello no era una victoria. Era el inicio de una carrera contrarreloj. Me obligué a pensar con claridad. Recordé las instrucciones de Rachel: mantenerlo caliente, mantenerlo hidratado, vigilar los signos de infección. Busqué más mantas, reforcé el nido improvisado alrededor de él, acerqué una botella de agua caliente envuelta en una toalla para proporcionarle una fuente de calor constante, como lo haría el cuerpo de su madre. Cada tanto, le administraba más gotas de miel diluida. Al principio, seguía sin reaccionar. Pero poco a poco, muy lentamente, su lengua empezó a moverse de forma más deliberada, intentando lamer la dulzura que le ofrecía. Era un acto torpe, a veces fallido, pero cada pequeño lametazo era como una bandera izada en medio de una batalla imposible. Sigo aquí, sigo luchando. La fiebre era una amenaza silenciosa. Su cuerpo temblaba intermitentemente, y el calor de su frente peluda me preocupaba. A falta de medicamentos adecuados, solo podía confiar en el calor, en la hidratación, y en la fortaleza innata que anidaba dentro de aquel cuerpecito herido. La tarde avanzó lenta y tensa, cada minuto arrastrándose como si el reloj mismo temiera dar el siguiente paso. El viento afuera cambió de tono, susurrando a través de los pinos como un coro de voces antiguas. Y a través de la ventana, la madre osa seguía allí, sin moverse, sin exigir, sin protestar, solo esperando, confiando, vigilando. Hubo momentos en los que sentí que la angustia me desgarraba por dentro. Cada gemido apenas audible del osesno, cada pausa larga entre sus respiraciones, me arrancaba un trozo del alma. Pero entonces lo veía mover una oreja, levantar una garrita, y ese pequeño gesto, ese diminuto acto de resistencia, me inyectaba una fuerza que no sabía que poseía. El sol empezó a descender, tiñendo el cielo de naranjas y violetas, y por primera vez desde que comenzó todo, vi algo que me arrancó una sonrisa temblorosa. El osesno intentó acomodarse por sí mismo en su cama de mantas, un movimiento lento, torpe, pero deliberado. Era como ver a un soldado herido intentando incorporarse en el campo de batalla, negándose a aceptar la derrota. Me incliné sobre él, apenas susurrando para no asustarlo. Eso es, pequeño. Eso es. Aguanta. Estoy aquí. No sabía si entendía mis palabras. Tal vez no. Tal vez solo percibía el calor de mi voz, el ritmo calmado de mis respiraciones, la promesa muda que flotaba en el aire entre nosotros. Una promesa nacida no de la fuerza, sino de la compasión. Una promesa de que mientras su corazón latiera, aunque fuera con la fuerza de un suspiro, no estaría solo en su lucha. Esa noche, cuando la oscuridad envolvió la montaña como un manto pesado, no encendí ninguna luz fuerte. Me senté en el suelo junto a su improvisada cama, la espalda apoyada contra el sofá, escuchando la leña crepitar en la estufa, vigilando el ritmo frágil de su respiración, y con el cansancio hundiéndose en mis huesos, me dejé vencer por el sueño. Un sueño vigilante, ligero, roto por cada movimiento del pequeño cuerpo a mi lado. Sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. Que no bastaba un suspiro para derrotar la muerte. Pero esa noche, mientras la madre osa seguía esperando en el umbral invisible entre el bosque y mi hogar, mientras la vida frágil bajo mi cuidado luchaba palmo a palmo por sobrevivir, supe algo con una certeza absoluta. A veces,
Todo lo que el universo necesita para cambiar una historia entera es un simple, milagroso primer aliento. Los días siguientes fueron un remolino de lucha constante, de esperanza frágil tejida con hilos de miedo. La rutina de mi casa, que solía ser una tranquila sucesión de lecturas, caminatas y horas solitarias frente al ordenador, se transformó en un caos silencioso de mantas desordenadas, frascos de miel, jeringuillas improvisadas y botellas de agua caliente que había que recalentar cada pocas horas. El ocesno, al que aún no me atrevía a ponerle nombre, como si nombrarlo fuera a arriesgarme a perderlo, luchaba. Luchaba con una tenacidad que me desarmaba. Sus movimientos eran torpes, inseguros, a veces apenas un temblor en la punta de sus patas, pero cada pequeño avance era una batalla ganada contra la muerte. Se aferraba a la vida como un guerrero diminuto en una guerra que no entendía, pero que no estaba dispuesto a perder. Mis noches dejaron de ser noches. Dormitaba en el suelo junto a él, siempre alerta, atento a cualquier cambio en su respiración, a cualquier signo de fiebre o dolor. Mis días dejaron de ser días. Mi tiempo se medía en gotas de miel, en pulsos controlados, en latidos contados con los dedos sobre su frágil pecho. No había lugar para otra cosa que no fuera el aquí y el ahora, la urgencia del presente. Afuera, la madre osa seguía en su puesto. Lloviera o hiciera frío, soplara el viento o cantaran los grillos bajo la luna llena, ella no se movía. Vigilaba desde la línea de árboles como una guardiana silenciosa, un centinela de carne y hueso que había confiado su mayor tesoro a un humano y que ahora resistía con una paciencia que desafiaba toda lógica animal. En ocasiones, me aventuraba a abrir apenas la puerta y dejaba trozos de pescado o miel en un plato a una distancia prudente, respetando la frontera invisible entre su mundo y el mío. A veces aceptaba la ofrenda, otras simplemente la ignoraba, como si comer fuera un lujo que no podía permitirse mientras su hijo luchaba por su vida a escasos metros de ella. Era un pacto tácito, un acuerdo silencioso. Yo cuidaba de su cría, ella me concedía el tiempo para hacerlo. En medio de todo esto, hubo momentos de desesperación, momentos en los que el pequeño gemía de dolor, en los que su fiebre subía a niveles alarmantes, en los que su pequeño cuerpo temblaba como una hoja en mitad de una tormenta. Cada uno de esos momentos me atravesaba como un cuchillo. Me sentía impotente, inadecuado, incapaz. Y sin embargo, cada vez que dudaba, bastaba con mirar por la ventana y encontrar allí la silueta inamovible de la madre para encontrar el valor de seguir. Pasaron 2 días y 2 noches en ese extraño limbo, hasta que finalmente llegaron refuerzos. La vieja camioneta de Rachel, la veterinaria local, apareció por el sendero de grava acompañada de una segunda furgoneta más grande, de la que bajó una mujer alta, de rostro curtido y mirada rápida, Ginny, la experta en fauna salvaje que Rachel había logrado contactar contra todo pronóstico. Entraron con rapidez, sin perder un segundo en saludos innecesarios. La escena que encontraron era la de una casa convertida en un improvisado hospital de campaña, mantas esparcidas, botellas de agua caliente, una estufa de leña encendida a toda potencia, y en el centro de todo, un pequeño ocesno cubierto de parches de barro y vendas improvisadas, luchando por respirar. Rachel se arrodilló de inmediato a mi lado, examinando al pequeño con manos expertas pero suaves. Ginny preparó medicamentos, vendajes, líquidos intravenosos que administraron con una habilidad que yo solo podía observar con muda gratitud. Mientras trabajaban, hablaban en voz baja, como si no quisieran perturbar la frágil burbuja de vida que protegíamos. Tiene mordidas en la pata trasera y alrededor de la oreja, comentó Ginny, palpando con cuidado las heridas. Mordeduras de otro oso. La frase quedó suspendida en el aire, pesada como una losa. ¿Qué significa eso?, pregunté, aunque en el fondo ya intuía la respuesta. A veces, los machos adultos matan a las crías para que la hembra vuelva a entrar en celo, explicó Ginny sin rodeos. Es brutal, pero forma parte del instinto de supervivencia de la especie. Miré al pequeño, tan vulnerable bajo las mantas, y luego a la silueta de la madre aún vigilante afuera.
Me costaba entender cómo la naturaleza podía ser tan cruel incluso para sus criaturas más inocentes. Y al mismo tiempo, era imposible no sentir respeto por la fuerza feroz que mantenía a esa madre en su vigilia interminable. Este pequeño tuvo suerte, añadió Ginny mientras inyectaba un antibiótico con manos firmes. Su madre lo salvó. Lo sacó del peligro. Y, de algún modo, me miró con una media sonrisa cargada de asombro, decidió confiar en ti. Me quedé en silencio, procesando esas palabras. No me sentía digno de esa confianza. No era un experto en fauna salvaje. No era un héroe. Era solo un hombre solitario que, un día, abrió la puerta de su casa y encontró la vida misma pidiéndole ayuda. Terminaron su trabajo después de varias horas intensas. El ocesno estaba estabilizado, hidratado, sus heridas limpias y vendadas de forma adecuada. Ginny dejó un botiquín con medicamentos y me dio instrucciones claras, cómo alimentarlo, cómo curarle las heridas, qué signos de alarma debía vigilar. Antes de irse, Ginny se detuvo un momento en el porche, observando la figura de la madre oso a la distancia. No te engañes, me dijo en voz baja, casi como un susurro. Podría haberte matado cualquier día. No lo ha hecho porque ha visto algo en ti. Algo que, tal vez, ni tú sabías que llevabas dentro. Me quedé de pie en el umbral, viendo cómo las camionetas desaparecían por el camino de tierra, dejando tras de sí una nube de polvo que pronto se disipó con el viento de la tarde. Luego miré hacia la arboleda. Allí estaba ella. Inmóvil. Inquebrantable. Dentro, el pequeño respiraba de forma más regular, envuelto en su nido improvisado. Fuera, la madre seguía esperando. Y en medio de ambos, yo, portando una responsabilidad que había aceptado no con palabras, sino con actos, y que, de algún modo, me estaba transformando de maneras que apenas empezaba a entender. Las mañanas dejaron de ser silenciosas en mi vieja cabaña de montaña. Ya no me despertaba solo el canto de las aves o el crujir perezoso de los árboles bajo el viento. Ahora, cada amanecer venía acompañado de pequeños gemidos, de suaves movimientos sobre las mantas extendidas frente al hogar, de la respiración irregular pero viva de aquel pequeño ser que había transformado mi mundo de forma tan radical como inesperada. Los primeros días tras la intervención de Ginny y Rachel fueron una mezcla extraña de agotamiento físico y gratitud pura. El ocesno, fortalecido por los medicamentos, empezó a recuperar poco a poco sus fuerzas. Aún era débil, aún cojeaba visiblemente, aún necesitaba mis cuidados constantes, pero ya no era esa sombra temblorosa que me habían dejado en brazos en el amanecer de su rescate. Cada movimiento nuevo, cada parpadeo curioso, cada intentona torpe de ponerse en pie y explorar era como presenciar un milagro. Me resistía a ponerle nombre. Sabía que no debía hacerlo. Ginny había sido clara, el pequeño debía regresar al bosque en cuanto estuviera lo suficientemente fuerte. No debía humanizarlo, no debía crear lazos que luego fueran imposibles de romper. Pero era una batalla perdida desde el principio. Aquel pequeño luchador, con su pelaje áspero y su torpe insistencia en vivir, ya había cavado un refugio en mi corazón. Una tarde, mientras intentaba limpiar las mantas alrededor de su nido improvisado, el ocesno intentó levantarse y tropezó torpemente, rodando sobre sí mismo como una pelota de pelaje. No pude evitar soltar una risa breve y sincera, la primera en semanas. Se incorporó con un resoplido indignado, sacudiéndose como un cachorro mojado, y me miró fijamente, como retándome a reírme de nuevo. «Eres un cabezón testarudo, ¿sabes?», le dije, agachándome para acariciar suavemente su cabeza. Un auténtico pequeño bastardo de la vida. Me detuve al oír mis propias palabras. Bastardo no era un nombre digno, ni mucho menos apropiado. Pero Baster sonaba distinto. Suave. Resistente. Fiel a la lucha silenciosa que había librado desde el primer momento en que cayó sobre mi porche como una promesa temblorosa.
Buster. Así empecé a llamarlo. Y aunque él no entendía las palabras, pronto empezó a reaccionar al sonido. Cada vez que pronunciaba su nombre, giraba sus orejitas peludas hacia mí, ladeaba la cabeza con curiosidad, se acercaba tambaleándose, confiado, sin miedo. Buster dormía junto al hogar, envuelto en mantas calientes, y yo dormía en el suelo cerca de él, temeroso de perder un solo suspiro, de no advertir a tiempo cualquier señal de peligro. Durante el día, se arrastraba torpemente hasta los rincones de la cabaña, explorando con la nariz todo aquello que la vida le había negado hasta entonces, el olor a madera vieja, el crujido de los tablones bajo sus patas, el calor vibrante de la estufa. Yo lo seguía a corta distancia, a veces riendo en silencio al ver cómo trataba de atrapar su propia sombra, a veces con el corazón encogido, sabiendo que cada paso que daba lo acercaba más al momento en que tendría que dejarlo ir. Afuera, la madre osa seguía viniendo. Cada mañana encontraba rastros de su visita, marcas de garras en la tierra blanda, huellas enormes cerca del porche, a veces incluso pequeños montones de bayas o ramas rotas, como si ella también quisiera aportar algo a la recuperación de su hijo. Era como si los tres, ella, Buster y yo, formáramos una extraña y frágil familia atada por un lazo que ninguno de nosotros había pedido pero que ahora ninguno podía negar. Pero el mundo exterior no tarda en alcanzar incluso a aquellos que se esconden en los lugares más remotos. Una tarde, mientras alimentaba a Buster con una mezcla especial de leche y miel, una camioneta polvorienta subió por el sendero de mi cabaña. Era una de esas visitas que sientes llegar antes de ver. No eran amigos, ni vecinos, ni el cartero ocasional. Era el ayudante del sheriff, con su rostro serio y su caminar lento y firme. Se detuvo frente a mí, miró hacia la puerta entreabierta donde Buster dormía enroscado, y soltó un suspiro pesado. «Aden», dijo, quitándose el sombrero. «Ya sabes por qué estoy aquí». Asentí, sintiendo un frío que no venía del viento ni del anochecer. Sabía que las autoridades de fauna salvaje habían sido alertadas. Que mi acto de compasión, por noble que fuera, no encajaba en los reglamentos. Que tener a un oso salvaje, aunque fuera un osesno herido, era ilegal y peligroso. «Van a venir dentro de 3 días», continuó. «A llevarse al cachorro. Quizá también a reubicar a la madre. No les gustan las situaciones descontroladas, y para ellos», miró con pesar hacia Buster, «esto es exactamente eso». Me quedé en silencio, sintiendo la tierra temblar bajo mis pies aunque el suelo estuviera firme. «No puedo detenerlos», añadió el ayudante. «Pero te aviso, porque sé lo que significa para ti». Cuando la camioneta se perdió entre los árboles, me quedé de pie en el porche largo rato, viendo las sombras alargarse mientras el sol se rendía al horizonte. Dentro, Buster resopló entre sueños, ajeno a las amenazas, a las leyes, a las decisiones imposibles que se cernían sobre su pequeño mundo seguro. Sabía lo que tenía que hacer. Lo supe desde el primer momento en que lo envolví en mi camisa de franela aquella mañana improbable. Pero saberlo no hacía que doliera menos. Iba a tener que elegir. Entre mi corazón y su libertad. Entre retenerlo por miedo a perderlo, o soltarlo por amor. La noche anterior al adiós fue la más larga de mi vida. Me senté junto a Buster en la oscuridad cálida de la cabaña, viendo cómo dormía profundamente, envuelto en sus mantas como si no tuviera un solo temor en el mundo. La estufa crepitaba suavemente, lanzando sombras danzantes por las paredes de madera, y en ese espacio íntimo y frágil, todo parecía aún salvable, como si al quedarnos muy quietos, muy callados, pudiéramos detener el amanecer, detener el tiempo, impedir que lo inevitable nos alcanzara. Pero el amanecer llegó. Siempre lo hace. Cuando la primera luz pálida se filtró entre los árboles, supe que era el momento. Había preparado todo la noche anterior, una vieja caja de transporte de madera reforzada, forrada con sus mantas favoritas, su bola de trapo, el juguete improvisado que se había vuelto su posesión más preciada, y algo de miel en un pequeño frasco para el viaje. No era mucho.
No era suficiente para agradecerle todo lo que me había enseñado, todo lo que había encendido en mí. Pero era lo que podía darle. Baster se dejó colocar en la caja con sorprendente docilidad. Me miraba con esos ojos oscuros y grandes, sin entender, confiado como siempre. La inocencia absoluta es el regalo más cruel y más hermoso que puede darte un animal. Cargué la caja con cuidado en la parte trasera de la camioneta y conduje lentamente por los senderos que llevaban al corazón del bosque. Cada metro que avanzaba sentía que algo dentro de mí se desgarraba, como si las raíces invisibles que nos habían atado en esa semana se resistieran a soltarse. Cuando llegué al claro donde había visto a la madre osa merodear más de una vez, detuve el motor y bajé. El aire olía a pino, a tierra mojada, a despedida. Coloqué la caja en el suelo y abrí la tapa. Baster parpadeó, sacudió la cabeza, y salió con torpeza, olfateando el aire cargado de aromas salvajes que, de alguna forma, seguían siendo su hogar aunque él hubiera conocido otro. Allí estaba ella. Emergió de entre los árboles como una sombra enorme, poderosa, silenciosa. Sus ojos se clavaron en los míos, y durante un instante el mundo entero quedó suspendido entre nosotros. No había ira. No había miedo. Solo una calma solemne, profunda, como la aceptación de algo antiguo y sagrado. Me arrodillé, dejando que mis manos rozaran una última vez el pelaje áspero de Baster. «Ve, pequeño», susurré, con la voz rota. «Tu mundo te espera». Baster dudó. Me miró, luego miró a su madre, luego volvió a mirarme. Supe, con una certeza dolorosa, que en ese momento me recordaría. No como un humano más, no como un enemigo, sino como parte de su historia. Un pedazo breve pero crucial de su vida. La madre osa emitió un gruñido bajo, gutural, lleno de ternura contenida, y Baster, finalmente, dio un paso, luego otro más, hasta que alcanzó a su madre, quien lo olfateó con una urgencia temblorosa, como asegurándose de que estaba entero, que era real, que había vuelto. Y antes de desaparecer entre los árboles, la madre osa volvió a mirarme. Un instante. Un segundo eterno. Entonces, juntos, se internaron en el bosque, en el mundo que era suyo por derecho y que yo solo había tenido el honor de custodiar temporalmente. Me quedé allí largo rato después de que sus figuras se desvanecieron entre la maleza, respirando el aire húmedo, sintiendo como cada latido me pesaba un poco más, como si cada uno fuera el eco de una pérdida irremediable. Pero también de algo más. De algo ganado. Cuando volví a casa, la cabaña me pareció descomunalmente vacía. Demasiado silenciosa. Demasiado ordenada, como si toda la vida se hubiera escapado con el ocesno. Guardé las mantas, las botellas, la bola de trapo, cada objeto que hablaba de su presencia, no porque quisiera olvidar, sino porque quería conservarlo como lo que era, un recuerdo sagrado. Los días pasaron. El bosque volvió a su ritmo natural, indiferente a la historia que habíamos compartido. Y yo traté de hacer lo mismo. De escribir. De caminar. De respirar. Hasta que un día, semanas después, encontré algo en mi porche. Un pequeño montoncito de bayas silvestres, cuidadosamente apiladas como una ofrenda. Me detuve, mirando esa ofrenda silenciosa, y sonreí. No era casualidad. No podía serlo. Era un mensaje. Una señal. Una gratitud que no conocía el lenguaje humano, pero que era más profunda y sincera que cualquier palabra. A partir de entonces, cada cambio de estación traía pequeños regalos, una piña colocada perfectamente en el centro del escalón, una piedra redonda y pulida, un ramo de ramas entrelazadas. Nada grandioso. Nada llamativo. Solo pequeños recordatorios de que, en algún rincón del vasto bosque, una madre y su hijo recordaban. De que algunos lazos, aunque invisibles, nunca se rompen. De que la compasión,
el amor y la confianza no son exclusivos de los humanos ni de los animales. Son hilos universales que, cuando se tejen en los momentos justos, perduran mucho más allá de las despedidas. Y cada vez que encontraba uno de esos regalos, me sentaba en el porche, con una taza de café entre las manos, y miraba hacia el bosque, dejando que mi corazón, aún marcado por la pérdida y la gratitud, respirara en paz sabiendo que, aunque sus cuerpos se hubieran ido, su historia seguía viva, latiendo entre los árboles, flotando en el viento, creciendo como raíces invisibles en la tierra que ahora también era un poco mía.